Y esto está relacionado con lo que va a contar ahora Julia, porque cualquier acción que lleva adelante el Banco Central o el Poder Ejecutivo en estos últimos meses va a ingerir en el próximo gobierno. Digo, sea el gobierno que sea. Por eso, Juli, nos preguntábamos antes de la tanda, ¿qué pasa con las reservas del Banco Central? Y si esta misión del Fondo Monetario Internacional, esta reunión con Alberto Fernández, puede influenciar de alguna manera en el próximo desembolso. Luli Gallego, efectivamente, sin tener todavía los detalles respecto de qué fue concretamente lo que hablaron, más allá del comunicado oficial que reitera una caracterización muy negativa del cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al contrario, lo que dice es que no se cumplió prácticamente nada de lo negociado con el FMI, que no se creció, que no se generó empleo, que aumentó el endeudamiento y que no se bajó la inflación. Esos son los 4 ejes que se remarcan desde la oposición, porque como bien dice el Gallego, no estamos hablando institucionalmente de una reunión con un cargo político establecido en el lugar de Alberto Fernández, ni tampoco el equipo económico tiene un lugar oficial en términos institucionales, con lo cual estamos hablando de un espacio que se candidatea a las elecciones del 27 de octubre. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que seguramente muchos se estarán preguntando de qué se habló. Yo me animo a decir que este ha sido el tema de conversación y tiene que ver con las reservas del Banco Central de la República Argentina. Vamos a hacer un repaso respecto de qué es lo que estuvo pasando desde aquel 11 de agosto y de ese fatídico 12 de agosto, el día después de las elecciones en donde se sucedieron un montón de cosas, pero entre lo primero que pasó fue que subió el dólar y todos se quedaron con ese número, ese más de 60 pesos, y lo que nos encontramos es que desde el viernes 9 de agosto hasta el último dato que teníamos hasta hace un rato, que fue el viernes 23 de agosto, se acaba de publicar el dato de las reservas y es todavía peor. Estábamos hablando para el viernes 23 de agosto de un dato en torno a los 58.000 millones de dólares, 58.200. Tenemos, y se acaba de publicar, 57.900 millones de dólares de reservas. Y esto significa que la caída en este periodo no llega a un mes, es de 8.050 millones de dólares solamente en este lapso, en un contexto en donde tampoco se logró con esta intervención que el dólar bajara. En todo caso, hubo una intervención que hizo que no subiera más, pero siempre nos queda la duda contrafácticamente si de cualquier manera no hubiera seguido subiendo. Vamos a seguir con otras placas que muestran la evolución de las reservas. A mí me interesa que veamos esta situación porque si no estamos permanentemente en la coyuntura. Esto también se llama coyuntura, no es que pasamos a la estructura, pero estamos mirando acontecimientos muy puntuales. Esta es una serie que va desde enero, solamente 2019. Obviamente vamos a 2018 y se van a agarrar la cabeza porque hubo muchos más desembolsos que se fueron derrochando. Vamos a esta suba de las reservas a 77.481 millones de dólares. Es el valor más alto al cual llegaron las reservas y posiblemente sea el más alto nivel que tengan las reservas de acá en adelante. Me animo a decirlo. Este valor, acuérdense, en algún momento las reservas internacionales del Banco Central llegaron a 77.481 millones de dólares y fue exactamente después del desembolso más grande de todo lo que restaban, que fue el 9 de abril, por 10.800 millones de dólares. Lo que vemos acá, esta curva descendente, es lo que ocurre desde el 9 de abril hasta las PASO, que fueron acá, el 9 de agosto, en donde se perdieron cerca de 13.900 millones de dólares. ¿Qué fue esto? Fue el costo pagado por el dólar planchado. Obviamente también se pagó deuda externa con este dinero, pero fundamentalmente lo que se hizo fue vender 60 millones de dólares por día, que se siguen vendiendo al día de hoy, y quisieron perder toda esta plata, más que el último desembolso que yo contaba de abril. Lo que tenemos es que el 16 de julio vuelve a haber un refuerzo, días antes de las PASO, de 5.164 millones de dólares. Da menos que 5.400 porque finalmente termina siendo el tipo de cambio de los derechos de giro, derechos especiales de giro, que es la moneda con la cual paga el Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene una moneda, que es el DEG, no funciona en dólares, que además funciona el DEG a partir de una canasta de monedas de sus principales socios comerciales. Bien, y lo que tenemos es que sigue perdiéndose este último desembolso, permanentemente vemos que vuelve a perder.
Y esta brecha que va desde el 9 de agosto hasta el 23 de agosto va de 66.309 millones de dólares hasta 58.259 millones de dólares, que es lo que había el viernes. Hoy esta cifra ya es pasado, hay 57.900 millones de dólares. Se perdieron, y este es el fragmento que estamos mirando, 8.000 millones de dólares en esta fracción de tiempo que claramente hay que devolver y esto es lo más grave y lo dice el comunicado que recién poníamos en pantalla del Frente de Todos. Esta plata y esta plata también, estos dos cuadros, debería usarse para otra cosa. ¿Para qué? Para pagar la deuda externa. Por eso, esta venta de reservas para sostener un tipo de cambio sin otra medida más que la tasa, pero sin control cambiario o regulación cambiaria, lo que hace es liquidar una plata que estaba pensada para otra cosa. Claro, es la sábana corta, pero lo que ven los que tienen bonos argentinos en sus manos, que los quieren cobrar y que su fecha de vencimiento tarda 6 meses, 1 año, dicen, pero escúchame, toda la plata que tiene Argentina para devolverme a mí lo que yo compré en materia de bonos, se está dilapidando en sostener el tipo de cambio. Vendo mi bono, porque además está perdiendo valor, y agarro ahora lo que puedo, lo cambio por reservas y me voy. Eso es básicamente lo que está pasando, porque esta curva es la que está viendo todo el mundo. Y creo que este ha sido el tema de conversación del Fondo Monetario Internacional junto con el equipo del Frente de Todos y también diría con la CUNSA. Lo que verdaderamente está pasando acá es que si el FMI desembolsa, imagínense la situación, vuelve a ocurrir esto, va a subir así, apenitas, 5.400 millones de dólares, y vamos a ver de nuevo esta senda. No hay que ser muy genio, muy genia para darse cuenta que eso es lo que va a pasar. Va a volver a subir y va a volver a caer. ¿Qué sentido tiene desembolsar en estas condiciones? Es la pregunta que nos hacemos todos. Pero si no se desembolsa, ¿se puede pagar la deuda externa? No, no se puede pagar. No se pueden pagar los vencimientos que vienen hacia adelante. Verdaderamente es un brete muy complicado. Vamos a seguir con otra placa para que entiendan cuál es la situación financiera. Hay otro problema que está pasando. Sobre todo pasa desde el 11 de agosto, desde el 12 de agosto. Hay retiro de depósitos. No es masivo, no hay colas en los bancos, pero hay algunas cajas de ahorro que empiezan a vaciarse, no el 100%, pero que la gente empieza a ser más precautoria, si se me permite, y se lleva algunos dólares. ¿Cuánto es lo que acumula el retiro de depósitos del sector privado, que es sencillamente las cajas de ahorro en dólares? 2.700 millones de dólares desde el 11 de agosto. No es tanto, no es tan significativo. Ustedes escuchan los 8.000 millones que se vendieron de reservas o que se perdieron más que se vendieron de reservas, porque también hubo pago de deuda y no parece tanto. Pero esta es una cifra que hay que seguir de cerca. Hoy las reservas cayeron 344 millones de dólares. Una parte tiene que ver con la pérdida de valor del yuan, dado que tenemos un swap. Otra parte posiblemente tenga que ver con pago de deuda y otra parte quizás tenga que ver con seguir acumulando esto. Esta es la variable que hay que seguir de cerca, que los depósitos en dólares no sigan cayendo. Vamos a seguir con más datos. ¿Esto por qué? Porque cerca de una parte importante, el 50% de los depósitos en dólares están encajados en el Banco Central, es decir, forman partes contablemente de las reservas. Y eso es relevante saberlo porque en la medida que caen, también caen las reservas. Esto que yo sé que es medio lío, vamos a intentar explicarlo, es lo que Argentina tiene que pagar para que haya 2020. No hay 2020, no hay posibilidad de pensar en 2020 si no resolvemos este problema. O sea, si no resuelve en realidad el gobierno de Mauricio Macri, que es quien creó este problema. Porque este problema de verdad que no existía. Había otros. Había un problema de inflación, había un problema de empleo precario, había un problema de déficit fiscal, si quieren. Pero este problema no estaba en la Argentina de 2015. Ahora sí. Hay 15.500 millones de dólares que hay que pagar. ¿De qué se componen? De una enorme cantidad de siglas que no van a entender, pero se las explico. 6.900 millones de letes, que son letras en dólares del del Tesoro. 5.500 millones de LECAPs, que son letras en pesos. 2.000 millones de cupones en moneda extranjera, es una manera de abreviar lo que son pagos de intereses. Y 1.100 millones de cupones en pesos. Estos instrumentos son los que hay que pagar, devolver. ¿Cuánto Ahora, Julia, aporta el FMI? Ahora, Sí. Julia, discúlpame. En este brete, gobierno,
absolutamente. Esto, digamos, era tirar a una suerte de lotería que sabían que les podía ir mal. Este brete, que significa devolver esto en dólares, no era un problema en 2015. Tenías el problema de los fondos buitres, si querés. Sí, por ejemplo. Tenías el problema de la inflación, tenías el problema del empleo, no tenías el problema de la deuda en dólares. No sé si es el más importante de todos. Algunos me podrán decir que hay otros más graves, como la inflación. Pero es un problema que te condiciona al punto tal que lo único que estamos discutiendo desde abril 2018 es esto. Es Claro. cómo se financia la Argentina. Entonces finalmente perdiste más de un año pensando otras cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo. Y esta plata la tienen los bancos. Esta plata la tienen tenedores privados. Todo esto O sea es que te la pueden pedir. todo esto del sector privado. Es que lo están haciendo. Por eso bajan las reservas. Porque lo que están viendo, primero que las reservas netas son de 16.000 millones de dólares. ¿Son lo mismo? Te sacan todo. Son lo mismo, claro. De hecho hay estimaciones que no las quise poner acá deliberadamente porque lo único que no hicimos en este último tiempo fue ni asustar, ni preocupar, sencillamente explicar que del otro lado tengan los instrumentos para entender. Pero lo que dicen algunos informes es, bueno, si no hay nada, si no hay tampoco desembolso del fondo, eso equivale a las reservas netas, a todo O sea lo que tiene la Argentina. Vos te quedás con reservas cero. Exacto. Eso se llama en la jerga tierra arrasada. Sí. Sí, es verdaderamente un problema. Quiero ir a lo que pasaría si el FMI aporta, que yo creo que es lo que va a pasar. El FMI desembolsa, ¿cuánto? 5.400 en septiembre y 1.000 en diciembre. Después siguen O otros... no te alcanza con eso. Claro, fíjense, 15.500, acá te da, ¿cuánto? 6.400. Sí. No cierra la cosa. No. Algunos dicen, y esto yo ya hoy lo estuve chequeando después de haber armado esta placa, si este rollover es refinanciar una parte de esto. Puede ocurrir que tiene una parte bancos y otra parte FCI, son fondos comunes de inversión, en torno a los 5.500 millones de dólares. Y fui bastante generosa porque lo puse y varios me dicen no va a pasar. Los FCI no quieren refinanciar nada, nadie quiere refinanciar, con lo cual esto es bastante optimista. Lo que resta tiene que salir de las reservas. Y si esto no se refinancia, van a salir de las reservas más de 9.000 millones de dólares, incluso con el Fondo Monetario Internacional aportando. Ese es el problema. Con lo cual, si uno se pone a pensar cómo se resuelve esto, y tal vez estaría bueno que el programa, el planteo no sea vaciar las reservas o devolver todo ahora mismo y ya. Tal vez el planteo debería ser cómo reestructuramos esto junto con el Fondo Monetario Internacional para que este no sea el cuello de botella que tenga Argentina en 2019. Lo que se está planteando es que el presidente Mauricio Macri debería sentarse a revisar un programa financiero que no cierra, porque este programa financiero lo planteó la máxima autoridad económica que ya renunció, que es Nicolás Dujovne, allá por abril de este año. Este programa económico hoy no cierra. Si el presidente en funciones no se sienta a revisar cómo esto cierra o no cierra, verdaderamente lo que tenés es un colapso. Entonces, claro, me parece importante que vean los números porque estos son los números con los cuales el mercado se agarra a la cabeza y es la razón por la cual las reservas empiezan a mermar. Gracias, Julia. Otra placa más. Tenemos otra más. La última. Bien. Pensé que ya no había más tiempo. Lo que tenemos acá es un cálculo que hace Emanuel Álvarez Agis. Me parecía interesante. Introduce algo de optimismo. Era como para cerrar de otra manera. Él lo que dice es no estamos en el 2001. ¿Por qué? Porque en el 2001 con el 1 a 1 las necesidades financieras, lo que tenés que pagar hacia adelante era el 34,4% del producto, obviamente además medido en dólares, el producto está en pesos, y en 2020 con el dólar a 55 es el 8,3%. Pero claro, hay que llegar al 2020. El 2020 es el año en donde los vencimientos, por eso les echo una luz de esperanza, los vencimientos son los menores. En 2021 la cosa se pone más complicada, 2022, 2023 ni les cuento. Pero en 2020 está bastante despejado el panorama. ¿Cómo llegamos al 2020? Si cierra el programa financiero 2019, que es lo que les mostré antes, que alguien tiene que hacer que cierre. ¿Quién? El presidente que está en funciones. Gracias, ahora sí, Julia.